Hola a todos, mi nombre es Andrés y soy docente del área de engastado, específicamente las técnicas bajo método tradicional. Dentro de las dudas que se han presentado entre alumnos y algunos colegas que me han pedido que les pueda explicar un poco, al menos mi perspectiva de cómo trabajo yo, eh, las dudas giran en torno a la técnica, de cómo nosotros tomamos la pieza, cómo debería ser nuestro buril y cómo debería presentarse en este caso en nuestra mano. Entonces vamos a tratar de explicar algunas cositas, algunos conceptos básicos a través de este video, que son, bueno, si bien son básicos, pero son súper importantes para que nosotros podamos trabajar de manera cómoda y que nuestro trabajo de alguna manera sea mucho más productivo y que corramos obviamente menos riesgo de tener algún accidente. Bueno, yo tengo aquí algunos manquitos para mostrarles en primer lugar. Básicamente nosotros encontramos, si bien hay de distintas formas, encontramos básicamente dos medidas. No quiero decir esto que hayan dos medidas en cuanto al largo, me refiero básicamente en que vamos a encontrarnos manguitos pequeños, en este caso este es el más pequeño que el que dispongo en este momento, y manguitos largos. Esto sería como lo más básico que nosotros podríamos entender en cuanto al buril. ¿Por qué hay manguitos más grandes y manguitos más cortos? Esto básicamente responde a dos situaciones. Uno es el tamaño de nuestra mano y también el tamaño de nuestro buril. Nuestros buriles con el uso se van haciendo cada vez más pequeños, por tanto, nuestro buril también tiene que ir creciendo para que se guarde una proporción entre la punta de mis dedos, que son los que sostienen, que son el timón de mi buril, y el interior de mi mano, que es la parte que empuja el buril. Esto es dentro de los conceptos más básicos en que nosotros nos podemos mover en el mundo del trabajo bajo método tradicional. Existen además tomas, tomas de cambio rápido que se pueden ajustar en cuanto al largo, y de hecho hay algunas tomas rápidas que son más cortas y otras más largas, justamente respondiendo a este problema o a esta situación que, insisto, va a depender mucho del tamaño de nuestra mano. Una mano grande va a necesitar una toma probablemente un poco más grande para llegar a la punta del buril con mi pulgar y con mi índice, y una mano más pequeña va a necesitar probablemente un manguito más corto o un ajuste más corto. En este caso yo tengo dos posiciones, entonces puedo decidir entre un buril más largo y un buril más corto. Eso es súper importante. No existe el manguito perfecto, sino que el manguito que se acomode mejor a nuestras manos. Y eso es algo súper importante que hay que considerar. A veces alguien te va a decir, no, tienes que utilizar solamente un manguito pequeño porque eso es lo correcto para los buriles. No necesariamente va a funcionar así, insisto. Va a responder en primera instancia al tamaño de estas manos y que mi mano esté lo más cerca de la punta del buril. Eso es súper importante. Si mis dedos están cerca, mi pulgar, que es el pivote, el que va a sostener toda la estructura, y mi dedo índice, que es prácticamente el que va a guiar al buril, ojo que hay una diferencia entre guiar y empujar, que eso hay que tenerlo súper claro. Ya, en eso básicamente como para conocer estructuralmente cómo deberían funcionar nuestros manguitos en cuanto a la relación tamaño del manguito y tamaño del buril. Esas son las primeras consideraciones. Yo en este momento no dispongo de un buril de los que se montan en manguitos de madera, así que vamos a hacer un poquito de práctica, un poquito de juego con esta herramienta, que es una herramienta de 1000 gramos, más o menos para explicarles cómo funciona la analogía en cuanto a relación tamaño. Nosotros debemos entender que nuestro manguito tiene que estar en el interior de la mano, independiente de la forma. Ustedes pueden ver que este es redondo, completo. Aquí tienen otro que tiene un corte en su base, al igual que este que es un buril de toma rápida, igual, o sea, de cambio rápido, perdón, y que también tiene en su base una superficie plana. Esto obviamente responde a la posición de nuestras manos para estar lo más alejado posible del espacio de trabajo. De hecho, este es un manguito para grabador. Por eso es muy normal que los grabadores
o bien corten, o bien prefieran manguitos que vienen con el corte ya, porque su mano prácticamente se va moviendo a ras del metal. Entonces eso ayuda a que se genere una inclinación mayor y que nuestra mano no esté golpeando por la curvatura, obviamente, del manguito. Si nosotros pensamos, por ejemplo, que esta fuese la base del manguito, obviamente eso va a impedir que mi mano cierre bien y obviamente esto va a arrastrar por el metal. Entonces va a ser un poquito incómodo trabajar con una pieza que fuese redonda completa. En este caso que el manguito fuese una bolita. Ya, entonces, como les comentaba, la dimensión del manguito va a responder generalmente a la dimensión del buril. Generalmente cuando los buriles están nuevos, están todos dentro de un rango estándar de tamaño. Entonces nosotros deberíamos probar. De hecho, lo ideal es que compremos manguitos de distintos tamaños, manguitos pequeños y manguitos grandes, tener siempre a mano en caso de que nos sintamos más cómodos con uno o con otro. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es medir, tomar el manguito en nuestra mano y medir la distancia que hay en este caso desde el manguito en el interior de mi mano y la punta del buril. Si nosotros podemos desplazarlo sin ningún problema, eso significa que estamos dentro de una estructura cómoda. Si por el contrario, voy a tomar este manguito que es un poco más largo. Perfecto. Siento que mi manguito, al estar dentro de mi mano, está muy alejado de la punta. De hecho, mi pulgar no alcanza a llegar, le cuesta mucho llegar a la punta del, comillas, buril. En este caso, como les comentaba, es otra pieza, una pieza de 1000 granos. Significa que mi pivote, el lugar donde yo sostengo toda mi estructura, está muy alejado de la punta, y eso puede ser riesgoso porque no tenemos mucho control sobre la punta del buril. Y entonces esta forma de trabajar se hace demasiado inestable. Entonces ese es lo primero que nosotros tenemos que cuidar. Qué tan cerca está la punta del buril de nuestro pulgar y de nuestro índice. Nuestro pulgar va a ser el pivote de la estructura. Vamos a tratar de sostener ahí. Y mi dedo índice es el que va a empujar un poco, va a guiar el buril, va a ir junto con el buril avanzando. Entonces eso es súper importante, y mientras trata de avanzar, ustedes pueden darse cuenta aquí de que mi pulgar va quedando demasiado atrás. Entonces genera una sensación de inestabilidad con respecto a la punta. No necesariamente esto implica un riesgo, pero implica que hay un movimiento muy poco estable en relación al movimiento que yo quisiese hacer con mi buril. Y al alejarme del centro de gravedad, a veces cuando trabajamos en piezas pequeñas, especialmente lo que pasa en el mundo del engastado, existe el riesgo de que nosotros nos podamos escapar, porque tratamos de que nuestra punta del buril, voy a tratar de acercar esto, tratamos de que la punta de nuestro buril se acerque al espacio de trabajo. Y eso significa que nosotros tenemos que estirar nuestros dedos hacia atrás, moverlos muy hacia atrás para poder llegar acá. Y eso genera toda una suerte de inestabilidad en toda la estructura. Y nosotros tenemos que movernos de alguna manera como un bloque dentro del espacio de trabajo y alejarnos mucho de este centro, de la punta del buril. Significa más inestabilidad en nuestros movimientos. Entonces esa es la primera consideración que nosotros debemos tener. Recuerden que la parte plana no es hacia arriba, es hacia abajo, o sea, hacia la base del buril, la parte del filo del buril. Eso es súper importante. Bueno, en el caso de un buril plano es hacia la base del buril. De todas maneras es la misma analogía, pero se puede confundir un poquito en cuanto a terminología. Eso sería como la primera consideración. Ahora, la forma en que nosotros tomamos el manguito dentro de esta mano también es determinante para el tipo de trabajo, para la forma en que nosotros vamos a trabajar, y que nuestra forma obviamente sea cómoda y también sea un trabajo mucho más efectivo. Generalmente yo, cuando comento esto con los alumnos, hablamos sobre la analogía del boxeador. En la analogía del boxeador, muchos creemos que los boxeadores golpean con el puño. Sí, en estricto rigor es el puño el que golpea. Pero la verdad es que la fuerza que se genera en el golpe no viene solamente del puño, no es un movimiento de esta estructura solamente la que golpea, sino que es un movimiento continuo que va desde la muñeca,
brazo, codo, hombro. De hecho, los boxeadores, los golpes vienen desde el cuerpo. El cuerpo es el que empuja la mano y de hecho es la potencia del cuerpo en la que empuja sobre el puño. Entonces nosotros utilizamos esa analogía para explicar de alguna manera cuál es la forma errónea de trabajar. Y justamente la forma errónea de trabajar es cuando nuestro manguito no está en la posición correcta de la mano. Lo que nos obliga, por ejemplo, si el manguito estuviese fuese de mi mano, a hacer un movimiento de empuje con el brazo. Entonces mi brazo comienza a moverse hacia adelante para tratar de empujar el buril. El problema es que para que se mueva mi brazo, necesito mover mi hombro también. Y eso significa que de alguna manera que estoy empujando con el cuerpo, no estoy empujando con mi mano. Y eso sí puede ser realmente riesgoso porque si se nos escapa el buril no vamos a tener absolutamente ningún tipo de control sobre él. Entonces sumamos dos cosas. Sumamos la distancia que hay entre nuestro pulgar e índice con respecto a la punta del buril y sumamos también la técnica de cómo nosotros nos movemos cuando nuestro manguito se va alejando del interior de nuestra mano. Ahora, súper importante, algo es la posición del manguito dentro de nuestra mano. A veces por error o por omisión siempre se dice el manguito debe estar dentro de la mano. Entonces uno simplemente toma el manguito, pero no tiene muy claro cuál es la posición correcta. De hecho, a veces muchos hacen un empuje desde el centro de la mano, que es un error porque eso obliga a que uno gire el brazo y haga el movimiento que estábamos hablando hace unos minutos atrás, que es un movimiento del brazo empujando el buril. Es un muy riesgoso, insisto, puede generar accidentes porque hay mucho peso, hay mucha presión sobre la estructura de trabajo y mucha presión sin control. Entonces, si se nos escapa un poquito el buril, probablemente se nos va a escapar con todo el peso del cuerpo y ese es el problema. Y ahí nos ocurren accidentes mucho más complejos que simplemente si nosotros tuviésemos una buena técnica nos pudiésemos pinchar solamente. Entonces, vamos a revisar la posición en que debería ir el manguito. Primero, hay algo súper importante aquí con respecto a la mano. Si ustedes se dan cuenta, los nudillos, que es donde termina en este caso la última sección, la parte más proximal del hueso de mi mano, termina en el interior de la mano, no termina aquí. Entonces cuando nosotros giramos nuestra mano, nosotros podemos decir, los dedos comienzan desde aquí en adelante, pero la verdad es que no, los dedos comienzan desde si uno dobla su dedo, de hecho uno puede sentir el hueso que está aquí, que es donde comienza, que obviamente es nuestros nudillos, ¿cierto? Entre este espacio es donde hace presión el buril, pero desde la parte interna de la mano. De hecho, ustedes pueden ver el típico callo del grabador o del engastador tradicional que se genera acá, no se genera al interior de la mano. Y eso es porque la presión del manguito va justamente en esta parte. Y eso se genera justamente porque nosotros tomamos meñique y anular, tomamos el buril aquí. Y entonces toda la presión está ejercida en esta parte. De hecho, este es el dedo que más se utiliza porque este es el que sostiene el buril y esto de alguna manera abraza un poco la estructura. Y nosotros al cerrar nuestra mano, esta parte de la mano es la que empuja el buril hacia esa dirección para mantenerlo encerrado, en este caso, en este espacio. Entonces, por más que yo cambie la posición, incluso a veces de mis manos, siempre la presión va a estar dentro de este espacio de trabajo, pero siempre generada hacia acá. Esa es la base donde se va a sostener mi buril. Entonces nosotros tomamos el buril con nuestros dos dedos y lo abrazamos. Ahí nosotros lo podemos acomodar a la posición correcta, obviamente para que la base esté mirando hacia abajo y la parte superior esté en esta dirección, justo en esta pequeña entrada que hace la mano. Entonces nosotros vamos a ver aquí la parte superior del buril y acá abajo nosotros vamos a ver la parte plana, si es que nosotros tenemos un plano. Y la parte plana es la que nosotros abrazamos. Si se dan cuenta, de hecho, tomar un manguito redondo es un poquito incómodo y de hecho por eso los grabadores utilizan los manguitos planos en la parte de acá abajo.
Insisto, hay un error a veces con poner la parte plana hacia arriba. Eso no va a prestar absolutamente ninguna ayuda. Al contrario, nos va a incomodar dentro de la mano porque la presión, insisto, es en el interior de esta parte, entonces necesita una parte un poquito más suave. En cambio, esta parte solamente nosotros abrazamos la estructura y para poder abrazarla mejor, perdón, es ideal que esta parte sea plana. No necesariamente tiene que ser así, pero ayuda bastante. Les voy a mostrar, por ejemplo, acá un manguito plano. Entonces es mucho más fácil tomarla. Mi dedo toma justo en la parte del plano y puedo abrazar de mejor manera el buril. Y dentro de eso poder moverme sin ningún problema. ¿Pueden ver? Estoy abrazando con toda, este es un cuerpo un poquito más largo, entonces puedo utilizar más dedos en la estructura, pero siempre mi índice y mi dedo pulgar son los que van a llevar, en este caso, la guía del buril. Este lo guía, este dedo sirve de pivote, que nos va a sostener y nos va a ayudar para movernos con el buril en el espacio de trabajo. Insisto, esta es la manera en que yo lo utilizo. No quiero decir que esta sea la manera 100% correcta, pero a mi parecer ayuda bastante tomarlo de esta manera. Y además que uno siento que hay una suerte de mayor control al poder tomarlo así. Voy a tomar entonces este buril. Este es una pieza, como les comentaba, de cambio rápido. Tiene prácticamente el mismo tamaño que este pequeño champiñón, este pequeño manguito, hasta la parte plástica que está acá. Y el buril de hecho llega justamente más o menos a este límite. Voy a retirar el buril para que ustedes puedan ver. Pueden ver, de hecho voy a mover esto un poco. Ahí bajo el buril. Voy a bajar esta parte de plástico para que ustedes puedan ver hasta dónde llega el buril. En este caso particular, obviamente no todas las tomas son igual. Solo retiro esto y ustedes pueden dar cuenta que el buril llega justo al límite donde comienza el plástico, que es similar al tamaño del manguito más pequeño, en este caso de la marca Bayor. Luego probablemente en las descripciones voy a dejar el número de serie de este manguito, que es el manguito más pequeño que tiene la marca Bayor. Entonces, siguiendo esta misma analogía, y a mí en lo personal es el tamaño que me acomoda, yo estoy utilizando un buril que tiene una medida aproximada de unos 9.5 centímetros, 95 milímetros, un poco más, poco menos. Pero esta es la medida que al menos yo siento cómodo y siento que de alguna manera, en este caso, mi pulgar y mi índice alcanzan perfectamente si yo tomo mi buril, como les comentaba, en el interior de este huequito, empujando hacia la cabeza donde termina, obviamente, donde comienzan los dedos, perdón, y donde termina, comillas, mi mano, que obviamente es los nudillos vistos desde el interior de la mano. Y eso me permite tomar muy cerca mis dedos de la punta del buril. Esto es súper importante. Esto nos permite tener un movimiento mucho más fluido y un movimiento no con el brazo completo empujando, sino que nos permite movernos solamente con la mano. De hecho, al tener apoyado el manguito en esta parte de la mano, nos permite que nosotros al extender mi pulgar, perdón, al extender mi índice, se produzca un movimiento de guía y también un movimiento con fuerza, porque estoy empujando con mi mano, de hecho. Ustedes pueden darse cuenta desde acá, cómo se va moviendo mi mano. Entonces pueden darse cuenta que esta parte se mueve hacia adelante y es, en el fondo, lo que estoy haciendo es mover solamente la guía de mi mano se va extendiendo hacia el frente. Sé que el movimiento para engaste es un poco más corto, por eso es que es tan poco notorio. Es un movimiento muy cortito porque generalmente los cortes son pequeños, son en pequeñas cajas, en espacios muy pequeños. Entonces el movimiento está muy sintetizado. Uno trata aquí un poco de exagerar para que uno pueda ver cómo se realiza este movimiento profundo. De hecho, este movimiento profundo es un movimiento de grabado. Los grabadores generalmente se van a situar en una superficie y se van a mover con el buril un poco más hacia adelante o se van moviendo en bloque. Como no hay generalmente muchos grabados son en plano, se va moviendo con este pulgar hacia adelante y para no resbalar con el pulgar,
que va pegado obviamente con este dedo guía, que a veces tiene la necesidad de extenderse, especialmente para los giros. Mi pulgar contrario lo va frenando y va sirviendo como un pivote para detenerlo. Es el freno de este pulgar que va a ser el dedo, el pulgar que en este caso la estructura que nos va a mover y nos va a servir de timón para movernos fluidamente, especialmente en líneas largas o en curvas nos va a ayudar. De hecho, nosotros utilizamos este pulgar para poder girar, al menos en lo más seguro. Generalmente uno está apoyado en una pieza y gira, pero para evitar de que nuestra mano se escape en un movimiento donde no tenga ninguna parte de sujeción, nuestro pulgar siempre está ahí para proteger y defender el movimiento. Y entonces se dan cuenta que el movimiento es mucho más fluido, no hay manera de que esto se escape, pero si nosotros comenzamos a empujar así, nosotros podemos sentir que nuestro dedo se va resbalando en el giro hasta un punto en que se escapa, porque no tiene ninguna base de donde sostenerse. Entonces, eso es súper importante en el movimiento. Hay un movimiento que va de timón en el pulgar, especialmente en estos movimientos cortos de buril. Pero los movimientos largos, nosotros necesitamos otro dedo de apoyo para que nos vaya guiando y nos vaya sosteniendo en el movimiento continuo. Obviamente, pensemos que si hay una placa, nosotros vamos a moverlo dentro de esta placa y este dedo nos va guiando y nos vamos guiando junto con él, pero este aún sigue siendo el timón y el punto de equilibrio de nuestra estructura donde está puesta nuestro buril. Recuerden. Y buril está aquí, de hecho está apoyando aquí fuerte en esta parte y yo cierro mi mano sobre él. Y mis manos sostienen justamente la parte plana. La parte plana es mucho más fácil de que mis dedos encajen súper bien en este plano que si fuese redondito. Ahí cuesta un poco porque nuestros dedos quedan un poquito más cortos, de hecho, para poder tomar esa estructura. Así que ese es el movimiento que uno realiza en este caso para el corte. Ahora voy a hacer un primer plano. Vamos a hacer una pequeña pausa para mostrar ya de lleno cómo uno va cortando, justamente repitiendo este movimiento. Voy a mostrar en primer lugar cómo se va moviendo mi mano cuando corto. En este caso desde lejos. Si pudiese mostrarlo desde abajo, lo que yo voy haciendo es esto. Voy como frotando mis dedos, pero como este dedo está fijo en una estructura, lo que se extiende es mi mano. Y se dan cuenta que no hay aquí un movimiento de giro completo. Sí hay un movimiento, pero el movimiento se hace cada vez más leve. De hecho, se puede mostrarlo desde aquí. Se dan cuenta que mi movimiento es de pulgar. O sea, mi movimiento está en base al pulgar como soporte y la mano es la que se va moviendo. Voy a mostrarlo desde toda perspectiva. Un poco más acá. Se dan cuenta, el nudillo de mi anular, perdón, de mi meñique, es el que se va extendiendo, porque el peso, en este caso, la base del manguito, está justo ahí, en ese pequeño hueco que hay entre las dos estructuras. Basta con que uno haga presiones y uno siente lo seguro que puede quedar, en este caso, el manguito dentro de ese pequeño espacio. De hecho, hay un pequeño roce acá, no necesariamente yo estoy apretando, especialmente con esta parte de mi pulgar. Simplemente es una suerte de guía en el proceso. Entonces voy a mostrar algunos tipos de cortes y cómo vamos moviéndolos en el ángulo para también ir cortando. Bien, ahora que tenemos más o menos claro cómo es la estructura, cómo nosotros nos movemos, cómo va nuestro manguito dentro de la mano, vamos a explicar un poco cómo es la forma de cortar. Situarme aquí. Bueno, como ustedes pueden ver, en este buril en particular, pueden ver que la punta va hacia arriba, aproximadamente unos 10, 12 grados. A diferencia de los buriles de tienda, los buriles de fábrica, que son un plano completo. Entonces probablemente ustedes van a notar que yo tenga que elevarme un poco más para cortar de lo convencional que lo harían ustedes con un buril tradicional. Es muy normal que los buriles de grabado, de hecho, tengan esta estructura, un poco apuntando hacia arriba. En este caso, voy a utilizar un buril Anglet del número 2 para ir mostrándole un poco cómo se van realizando ciertos cortes. Vamos a realizar algunas líneas rectas, un poquito para practicar cómo funciona en este caso nuestro movimiento.
Recuerden que mi pulgar es el que está apoyado en la estructura. Vamos girando esta otra cara. Vamos a moverlo un poquito más cerca para centrar más el trabajo. Y voy a buscar un centro de apoyo, un punto de apoyo para poder moverme con mi buril. Se dan cuenta, los movimientos son mucho más cortos. Aquí obviamente están amplificados. Estamos trabajando en una estructura que aquí hay aproximadamente 10 milímetros de extremo a extremo. Y entonces aquí nosotros vamos a poder ver básicamente cómo se realiza el movimiento del buril y cómo se va extendiendo. Recuerden que lo que va empujando es mi meñique. En este caso el nudillo, desde la parte interior de mi nudillo va empujando hacia el frente, y este dedo funciona de timón, por eso tiene que estar muy cerca de la estructura. Siempre estoy seguro con mi otro pulgar manteniendo la estructura para que en este caso mi buril no se vaya a escapar fuera del plano, ni se vaya hacia el frente tampoco. Entonces voy a realizar la primera línea. Yo me sostengo con mi buril desde donde quiero comenzar a rayar y comienzo a deslizarme suavemente. Nosotros vamos a ir determinando la profundidad del corte y la forma de corte en relación obviamente a nuestro buril. Los buriles comerciales, insisto, son un poco más bajos, entonces va a significar que tú vas a tener que ir un poco más bajo. Estos buriles, por ejemplo, como les comentaba, tienen la punta hacia arriba, entonces te obliga a ir con un poco más elevado del plano de trabajo. No es mucho, generalmente, si ustedes pueden ver, prácticamente son unos 12 grados, 15 grados probablemente, pero es algo que nosotros vamos a tener que ir midiendo poco a poco en el proceso de trabajo. Comenzamos a deslizarnos, recuerden, nos deslizamos, vamos a llegar, no vamos a llegar hasta el límite, vamos a avanzar solamente hasta un par de décimas, vamos a llegar hasta aquí y cortamos un trocito de metal. Voy a hacer una línea al lado, siguiendo esta misma analogía, voy a hacerla más suave. Eso significa que yo bajé mi buril un poco para que se deslizase más por la superficie del metal, para hacer una línea mucho más suave, y me voy extendiendo hasta que siento que pueda perder control de la estructura. Cuando yo pierdo control, en este caso que mi buril se está alejando mucho de mis dedos, termino o me muevo en bloque junto con mi otro pulgar. Vamos a hacer una línea un poquito más profunda. Eso significa que voy a elevar un poco más mi buril. Aquí hay una inclinación un poquito mayor. Cuando siento que estoy perdiendo control de esto, es donde debo decidir si termino aquí o me sigo moviendo en una estructura de bloque junto con mis dos pulgares. Pero esta es la forma correcta en que nosotros deberíamos trabajar. De hecho, todo trabajo que nosotros realizamos de engaste o de grabado generalmente es un trabajo progresivo, vamos poco a poco avanzando. Por ejemplo, aquí yo voy poco a poco profundizando, voy a llegar al límite, puedo volver a repasar. Y esto es básicamente lo que nosotros hacemos, no solamente en el mundo del engaste, sino que también en el mundo del grabado. Voy a realizar, por ejemplo, una línea aquí en el borde de esta estructura. Voy suave deslizándome hasta llegar al vértice y me detengo. Puedo profundizarlo más si necesario y me detengo. Lo mismo sucede con cualquier tipo de línea, por ejemplo líneas curvas, no hay ningún problema. Nosotros cuando realizamos líneas curvas generalmente nos movemos en bloque con toda la estructura. Por ejemplo, voy a realizar una línea curva acá. Voy moviéndome, recuerden siempre mi pulgar está cerca de la punta del buril. Y cuando siento que estoy perdiendo control direccional con respecto a mi pulgar, que no tenga un punto de apoyo, es el momento donde yo debería detenerme y decidir entre girar más la pieza, pero siempre manteniendo control con mis dos pulgares para que esto no se nos vaya a escapar y tengamos un accidente.
Vamos a profundizar un poco más este canal. Cortamos. Bueno, aquí sucede el típico problema del grabador, que es, y lo hemos hablado algunas veces, que es el espigado. Se puede dar cuenta que tiene unos pequeños cortes como que simulan las espigas de una... Perdón, simulan los granos de trigo en una espiga. De hecho, por eso se llama espigado. Vamos a corregir eso. Lo vamos a corregir de la siguiente manera. Yo me voy a situar en el canal y voy a hacer que mi buril, en este caso, voy a mostrar desde acá, se incline un poco hacia afuera con su cara. Voy a seguir la misma línea, pero voy a ir con mi buril un poco en diagonal. Eso va a ayudar a limpiar ese espigado. Entonces me pongo nuevamente en el canal y voy con mi buril limpiando ese espigado. Pues ahí pueden ver que quedó mucho más limpio. Y eso es básicamente lo que nosotros tratamos de realizar con los cortes, al menos más superficiales, en el trabajo de engaste. Ahora voy a mostrarles acá también, vamos a realizar una pequeña espiga para un grano aquí en esta pared, para mostrarles también cómo nosotros vamos cortando, haciendo pequeños cortes, y nos vamos cada vez elevando más hasta poder realizar en este caso una suerte de granito protegido por paredes. Me sitúo en mi punto, que va a ser el vértice de donde yo voy a comenzar. Me deslizo suave. En el caso del trabajo de engaste, generalmente nuestro buril va cada vez elevándose más para profundizar más el corte. Ahora desde el mismo vértice me deslizo superficial. Mi pulgar, recuerden, mi pulgar está muy cerca y tengo mi otro pulgar por acá que se ve, que va protegiendo el movimiento. Mi manguito siempre ha estado dentro de la mano, probablemente estoy demasiado cerca para mostrar eso, pero sigue dentro de la mano con la parte plana, sujeta más que nada con mi meñique y está en este pequeño huequito de la mano, ahí pueden ver, y está empujada obviamente justamente dentro de esa estructura que en realidad es parte de mis dedos, no es mi mano. O sea, obviamente está dentro, en el interior de mi mano, pero lo que sostiene realmente el buril son mis dedos, pero desde la parte interior. Da un poquito más la imagen y nos deslizamos. Recuerden, el peso está acá, mis dedos tratan de extenderse para poder cortar, y como les comentaba, es mi meñique, es de alguna forma la estructura que se forma entre los nudillos, pero desde el interior, la que se va extendiendo hacia el frente y va cortando. Mover un poco hacia ese lugar para que puedan ver mejor ese pequeño corte. Pero básicamente eso correspondería al tipo de técnica. Ahora obviamente hay distintos tipos de buriles. Todo corte va a responder obviamente a la geometría del buril. Si nuestro buril es más ancho, el corte a medida que se va profundizando en el metal se va a hacer más ancho. Si nuestro buril es angosto, en este caso como este onglet, que debe tener aproximadamente unos 45 o 50 grados aproximadamente con respecto al plano. Si nosotros nos situamos en un plano, vemos que se forma en la parte superior un ángulo entre este plano
y la parte superior que aproximadamente unos 45-50 grados. Eso va a significar que a medida que se vaya profundizando en el metal nos va a permitir hacer cortes mucho más profundos, pero no tan amplios. Esta forma de V no es tan grande como por ejemplo un buril de, voy a mostrar aquí un buril de 70 grados, por ejemplo, que va a cortar, va a poder profundizar igual, pero el corte va a corresponder obviamente a la geometría de este buril, o sea, va a ser más ancho el canal, pero no va a poder llegar a ser tan profundo. Si nosotros queremos de alguna manera hacer una línea, por ejemplo. En cambio, un onglet nos va a permitir hacer una línea profunda, pero no tan ancha. Y obviamente un onglet mucho más pequeño, por ejemplo, un número 1 nos va a permitir hacer un corte mucho más profundo, pero tampoco no tan ancho como en este caso, que correspondería a un número 2, número 3 aproximadamente. Así que eso les quería contar un poco sobre, en cuanto a técnica, y al menos la técnica como yo trabajo con el buril. Ahora siempre esto requiere práctica, hay que trabajar lo más seguro posible, en un ambiente, en un entorno tranquilo, eso es súper importante, especialmente cuando nosotros comenzamos a practicar con nuestro buril. Trabajar en ambientes bajo mucha tensión, con otras preocupaciones, no nos ayuda mucho en ello. Tratemos de, al comienzo, al menos cuando comencemos a ganar, a ganar técnica, trabajar en lugares tranquilos y de forma pausada. No hay que apresurarse mucho en estos procesos. Apresurarse mucho también significa que se puede traducir esto en algún tipo de accidente. Eso. Espero que hayan disfrutado de este video cortito. O sea, es una explicación con bastante cariño. Como les comentaba, esto es un poquito el reflejo de la forma en que yo trabajo y que de alguna manera también trato de explicarle y contarle un poco a mis alumnos, a veces un poquito de manera mucho más breve, para extender tanto la clase que se refiere principalmente a un engaste en particular. Entonces trabajamos sobre ello y a veces dejamos un poquito de lado estas cosas técnicas. Pero quería compartirles de mi experiencia también para todos cómo yo abordo mi trabajo bajo método tradicional. Si hay cosas que sienten que se debería profundizar más, déjenmelo saber en los comentarios y de alguna manera para que nosotros también vayamos creciendo como canal y poder también ser un aporte para ustedes. Eso. Muchas gracias a todos, bendiciones y que tengan un muy buen fin de semana. Adiós.